De esto se habla. Conducción, Mauricio Bustamante y Rocío Montes. Una producción de Prisa Media. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a De Esto Se Habla, este espacio de Prisa Media, de Radio ADN y del diario El País, donde conversamos de los temas de la contingencia y, por supuesto, esta semana del resultado de la elección presidencial en nuestro país. Rocío. ¿Cómo estás, Mauricio? Estamos hoy día con nuestros invitados de la semana pasada que se comprometieron a un segundo episodio de Esto Se Habla, ahora con resultados presidenciales, ¿cierto? Pierina Ferretti, presidenta de la Fundación Nodo 21 y Frente Amplista. Muchas gracias, está muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola, Pierina. Bueno, y Claudio Alvarado, ya lo decíamos, abogado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, que, dicho sea de paso, se ha mencionado mucho el nombre de Claudio Alvarado por estas horas. No hay relación directa entre el asesor, probable ministro de Cast y tú. No, solo alcance de nombre, efectivamente. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Ya, oye, de lleno entremos con lo que fue el tema de la semana. Este fue un programa muy visto el anterior, básicamente por los resultados que ustedes anticiparon, con un acierto y un desacierto. Gran desacierto, parto yo, porque hay que dar la cara. Efectivamente, mi predicción no se cumplió para nada. Estuvimos muy lejos, digamos, de... A 10 puntos, Pierina. A 10 puntos. Nunca me he caracterizado por una gran precisión estadística, pero tampoco, digamos, tanta distancia. 51-52%. Sí, no, la verdad, reconozco ante el país que me equivoqué, evidentemente, pero bueno, eso no tengo mucho más que decir, digamos, que en un escenario muy difícil, yo y creo que todos los que estamos acá creemos siempre en la posibilidad de la política. O sea que en política el partido se juega hasta último minuto y no está perdido hasta último minuto, pero evidentemente no logramos revertir ese escenario adverso. Ya vamos a conversar por qué, y no se logró. Y eso ha sido una derrota muy contundente, muy fuerte para la izquierda y la centroizquierda, y me quedo ahí porque luego analizaremos causas, proyecciones. Es el peor resultado que ha obtenido la izquierda en porcentaje desde 1990, ¿no? Sí, en porcentaje, sí. Sí. Pero yo ahí tengo un matiz bien importante, y lo he dicho en otras partes, que no nos olvidemos que durante mucho tiempo nos acostumbramos a resultados electorales donde la mitad del país no votaba. Sí. Y ese periodo a mí me parece el más malo, tanto para la izquierda como para la derecha, porque tanto la presidenta Bachelet como el presidente Piñera fueron electos casi con un 25%, digamos, del padrón real. Para mí ese fue el periodo, digamos, más malo, porque la participación electoral estaba muy deprimida. Entonces, haciendo esa salvedad que no me parece menor, sí, ha sido... Te quedas con que efectivamente la candidata perdió, pero con un gran número de votos. Un buen caudal de votos y la consolidación... Por el voto obligatorio, fundamentalmente. Por el voto obligatorio, lo mismo que José Antonio Caz, el presidente con más votos, precisamente porque ha crecido. Yo ahí lo que rescataría dentro de este mal resultado es la consolidación más o menos de un votante que, puesto en la disyuntiva, opta por el progresismo. ¿Ya? Y por el otro lado, Claudio, tú y los encuestadores, dicho sea de paso, muy certeros con este último pronóstico que varios entregaban, 58-42, que fue el resultado definitivo. Efectivamente, yo lo decía la semana pasada cuando me preguntaban. Yo no soy experto electoral, tampoco soy, como se llama, entre comillas, encuestólogo, pero claro, viendo las distintas encuestas, sondeos de opinión disponibles, hay algunos que a mí siempre me han parecido particularmente certeros. Creo que mencionaba el caso de Panel Ciudadano UDD, que ha medido al votante obligado a propósito de lo que indicaba Pierina. Y por otro lado también algunos sociólogos, en fin, personas dedicadas a las ciencias sociales que me han parecido bastante serios, como Jorge Fábrica y Christopher Martínez, que fueron los que yo señalé. Como todos ellos apuntaban a un resultado del orden de 57-58% para José Antonio Caz, me atreví con ese pronóstico que, bueno, se cumplió, pero el mérito mío es muy exiguo. Fue creerle básicamente a la gente adecuada, no más que eso. Christopher Martínez, que por cierto en elpaís.com se puede leer una entrevista que le hicimos post elecciones. ¿Qué nos dice la distancia de partida? ¿Qué nos dice la distancia entre el presidente electo y la candidata que perdió? A ver, yo creo que lo primero que dice es que José Antonio Caz logró representar muy bien dos anhelos que confluyen en el país. El deseo de cambio, y que se materializa en un año electoral en cambio de gobierno. Nosotros en la Fundación hicimos un estudio que también lo publicaron en El País y que sigue mostrando, pero una enorme adhesión al deseo de cambios rápidos en el país. Sí.
Eso por una parte. Y por otro, el deseo de orden, que son dos deseos que van juntos, que pudieran parecer antagónicos, pero cambio y orden, digamos, y que el cambio signifique en este momento el ordenamiento de la cuestión migratoria y del orden público. Sin lugar a dudas, José Antonio Kast gana por eso, porque encarna esos dos anhelos, esos dos deseos, y la candidata del oficialismo no logra constituirse en una opción de orden y de cambio. Evidentemente, era muy difícil que representara el cambio proviniendo del oficialismo, lo que es paradójico en el sentido... No, o sea, no es paradójico, pero ella se convierte en una candidata viable precisamente por los logros que obtiene siendo ministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric. Y sus logros en 40 horas, en la reforma previsional, son las que la catapultan a ser la candidata. Pero al mismo tiempo, al representar la continuidad, eso se convierte también en una carga. ¿Habría sido distinto con Carolina Toá? No creo. Creo que el peso ¿Con otros candidatos, digamos, que fueron parte de las primarias, por ejemplo? No, yo creo que Janet Jara logró ser... Eso ya es ficción. Claro. O sea, creo que... eso no me atrevería a decir que hubiera pasado. Y yo creo que si un candidato que no proviniera del gabinete cargaba menos, ¿cierto?, con el peso de ser oficialismo. Yo no creo que esta idea también hubiera sido distinta con Carolina Toá, con Gonzalo Winter. Yo creo que Janet Jara logró el voto del sector. Digamos, logró el voto del sector. Por de pronto tiene más votos o más porcentaje que el que le reconocen las mismas encuestas que aceptaron que le dan de respaldo al gobierno. Y levemente hoy día está en 30% y ya sacó más del 40%. Levemente superior a la prueba Yo saqué las cuentas que efectivamente dan un crecimiento. Ahora, no es un crecimiento tan significativo del sector. Yo ahí creo que es nuestro mayor problema es el votante obligatorio. Yo saqué, por ejemplo, cuánto crecimos en comparación con Gabriel Boric en la segunda vuelta. Gabriel Boric obtiene 4,6 millones de votos, Janet Jara 5,2. El apruebo fue 4,8. Se ha crecido de manera bastante moderada en comparación con las otras ofertas políticas. Parisi crece, digamos, de un 12% a casi un 20%, de 900.000 votos a 2,5 millones de votos, que es un crecimiento enorme, y José Antonio Kast, en su segunda vuelta de la vez pasada, sacó 3,2, creo, 3,5, y ahora 7,2. La verdad es que el votante obligado es un enorme desafío para la izquierda. Nosotros también hicimos el año pasado un estudio específico sobre los votantes obligados. Y la mayoría de los votantes obligados, como cerca del 70%, son votantes de sectores populares y sectores medios emergentes. Eso es muy impresionante, ¿no, Claudio? Mauricio, el tema de cómo le fue de bien a Kast en sectores que se supone históricamente era más bien de la izquierda. En definitiva, en regiones, en los sectores populares, en las comunas grandes, y lo que le permiten este 16% de ventaja, ¿no? Efectivamente, fue una victoria, la verdad, muy contundente, muy categórica la de José Antonio Kast, y en esa victoria influyen varios factores que son los que han ido apareciendo en la conversación. Yo coincido con Pirina, por supuesto que aquí hay un eje relevante, oficialismo-antioficialismo. Eso supongo que también va a despertar reflexiones, tanto en lo que sigue de programa como sobre todo dentro del mundo de las izquierdas, qué pasó con el gobierno de Gabriel Boric. Hay un voto de castigo a quien está coyunturalmente en el poder. Los temas que inquietan a la ciudadanía hoy día los logró encarnar José Antonio Kast, pero en el trasfondo, como telón de fondo, vale la redundancia, a propósito justamente de lo que preguntas tú, Rocío, de lo que pasa con los sectores populares, lo que pasa con el votante obligado, a mí me parece, y no solo a mí, lo han dicho varias personas, David Alman y varios otros, que lo que aquí también está ocurriendo es que pareciera estarse gestando un nuevo clivaje a propósito de lo que pasó en el estallido social, en la convención del año 21-22, y que no responde exactamente a la categoría derecha-izquierda tradicional tal y como la entendíamos en Chile. Ni derecha, izquierda, ni sí, ni no, ni victimarios, ni víctimas. Eso se estaría difuminando para una categoría distinta que se genera más bien desde el 2019 con el estallido y la convención y su fracaso, la primera, ¿no? Efectivamente, es una división, por supuesto que latente, todavía es noticia en desarrollo, la discusión sobre los clivajes requiere mucho más tiempo para darlo por completamente acreditado, pero claramente algo está ocurriendo, y ese algo yo lo resumiría así. Por un lado, lo que ocurrió desde el año 2019 en adelante en una parte de la población
que resumiríamos, simbolizaríamos el 38% del apruebo, en el 42% de Yander Jara, despertó cierto entusiasmo permanente, digo, más allá de lo que ocurría en los primeros días, y en otra parte relevante de la población, que políticamente es transversal, va de una parte de lo que era la centroizquierda hasta la derecha, más a la derecha de Kast, pareciera haber despertado lo contrario, un anhelo de orden, lo ha llamado David Alman restauración, pero no en el sentido más tradicional, antiguo del término, sino de los vilipendiados 30 años, ¿cierto? Cierta estabilidad, crecimiento, y yo creo que eso, quizá uno de los grandes méritos de José Antonio Kast, y con esto cierro el punto, es que no era obvio que un candidato como Kast lograra encarnarlo, y sin embargo logró hacerlo, o sea, logró transmitir esa... Ahora, conocidos los resultados, lo primero que vimos todos fue el discurso de aceptación del triunfo, que en lo formal, y lo dijimos acá, fue una fomedad, porque de verdad fue muy largo. Hoy día mismo conversábamos este miércoles con Pablo Longueira en Radio ADN, y él también decía fue tal vez demasiado extenso, pero sí tuvo algunos elementos más allá de las formas en el tema del contenido. Los críticos han hablado de voltereta, ¿no? O sea, que ahora también volvemos a aquel concepto de alguna forma. Claro, y cómo trata de atenuar la presión por todas las promesas que hizo durante la campaña. Primero, ¿cómo ven ese primer discurso de aceptación tanto en la forma como en el fondo respecto de lo que hemos visto en estos primeros días del presidente electo? A ver, me parece evidente que el presidente electo comienza intentando controlar las expectativas que ha generado, ¿cierto? En una campaña se dicen muchas cosas, se prometen muchas cosas. Ya en los últimos debates lo vimos pasando de los vamos a echar a los vamos a invitar, y fuimos viendo una moderación en la propuesta, porque dijo. Evidentemente una cosa es estar en campaña y otra cosa es ser presidente de la República. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra para todos. Esto es verdad, y no es como de perogrullo decirlo, y las oposiciones lo ocupan para golpear después al presidente en ejercicio, pero es obvio que una cosa es estar en campaña y otra cosa es enfrentar problemas que ninguno tiene una solución rápida. Y ¿Eso te pareció lo más destacable de esa noche? Mira, a mí me parece que eso es un intento. A ver, también hay que reconocerle el tono, que no fue un tono, digamos, aguerrido ni confrontacional. Es un tono, me parece adecuado entrar en esos tonos, porque también su tarea es ser presidente de todos los chilenos, no solo de los que votaron por él, y eso es algo que hay que marcar desde el comienzo. Pero yo no quisiera dejar pasar, digamos, que en un discurso que fue largo, medio desarticulado, medio soporífero a ratos, de todas maneras algunas cosas iba tirando, ¿cierto? De unos mensajes no tan amigables, por ejemplo, hacia la población migrante. No nos pidan que gastemos nuestros recursos en ustedes. Dios mío, eso es deshumanizar, digamos, una población que la mayoría de las veces, si no todas, migra por un estado de necesidad tremendo, digamos, no por gusto. ¿Y algún otro tema? También lo dijo para la población privada de libertad. Vamos a invertir en ustedes, pero no pidan que nuestro presupuesto social se vaya. Algunos son rehabilitables, otros no. Son cuestiones muy fuertes de escuchar de un mandatario, ¿cierto? Vayan a pintar los grafitis, una cosa como de un orden. Algunos decían, parece como un director de colegio. Profesor. Un profesor, entre un rector de colegio, un profesor, ¿cierto?, dando un sermón, un cura también dando un sermón, un inspector. Entonces, bueno, la verdad que es un discurso que deja que desear en esos aspectos, que conserva un tono que a mí me parece adecuado, y que creo que su problema más grande, sobre todo al comienzo, probablemente sea luchar contra las expectativas que ha despertado, probablemente en sectores populares donde hay un contacto muy cotidiano con la migración, donde hay problemas de convivencia, ¿cierto?, vecinal, barrial, estén esperando que rápidamente la cosa se ordene, y es difícil que eso sea así. Algunos, Claudio, leyeron un discurso demasiado improvisado. Yo diría un par de cosas también a propósito de lo que dice Pierina. Efectivamente no fue un discurso breve, evidente, y también coincidió en que le faltó quizás mayor estructura, pero me parece que lo principal del discurso, sobre todo considerando ciertas caricaturas que se han construido en torno al presidente electo, es que fue un discurso con un tono muy adecuado, como dice Pierina, y yo agregaría sorpresivo y a ratos quizás incluso incómodo para una parte de sus propios partidarios, en el mejor sentido posible. Por ejemplo, Perdón, disculpa, pero ¿qué caricaturas dices tú? No, José, o sea, hay un contraste muy grande entre esta narrativa que yo ya criticaba, cuestionaba la semana pasada respecto de la ultraderecha, muy imprecisa, en fin, donde yo creo que se engloban muchas cosas de modo a ratos bien ligero, versus un presidente electo que le dice a sus adherentes que están fervorosos por el 58%, silencio. Hay que respetar
a la adversaria. E incluso señalando algunos atributos positivos a su entender de Janet Jara, luego de lo crispada que había sido la campaña. O sea, yo creo que eso fue muy, muy valioso. Me pareció importante. Importante porque yo creo que es algo inesperado. Probablemente el tono relativamente adecuado o más que relativamente adecuado es algo que uno diría un político con oficio que fue diputado lo va a hacer. Esa actitud con Janet Jara yo creo que fue una gran noticia. Por supuesto no asegura que las cosas van a salir del todo bien, como todo presidente electo va a tener dificultades, pero creo que marca un rumbo muy coherente con lo que vimos esos días en general de los distintos gestos republicanos. Porque es un contrapunto respecto de lo que había sido como candidato muy fuerte, ¿no? Es un contrapunto con eso, y que además fue de la mano de otro eje, otro atributo que también me pareció valioso, y es que fue muy agradecido, y esto se puede hacer de modo más o menos convocante, fue particularmente agradecido y convocante con los distintos grupos políticos que lo terminaron apoyando, que hay que recordar que esa segunda vuelta fue muy notorio, pero luego de un año que también fue difícil dentro de la convivencia con las derechas. Entonces yo creo que en esos dos ejes fue auspicioso de cara a lo que viene para el presidente. Ahora convengamos, Claudio, o lo pongo para un debate, digamos que es difícil cuando este cast muy republicano, el presidente electo republicano en el amplio sentido, como dice él, uno de sus primeros gestos, ¿no? Es viajar a Argentina, como suele suceder también, pero fotografiarse con el presidente Javier Milei con una motosierra. Entonces, le da razones a quienes entienden que, sobre todo internacionalmente, está en un círculo de extrema derecha, ¿no? O sea, claro, me imagino que si hubiera sido Janet Jara en un mundo hipotético que hubiera ganado y se saca una foto con una hoz y un martillo, hubiera, digamos, generado reacciones muy acaloradas. Creo ¿A que ti te gustó lo de esa fotografía? Yo creo que no fue adecuada, digamos, sí. No da una señal sobria, no da una señal de tranquilidad para quienes estamos muy alerta respecto de los recortes, de dónde van a salir, cómo se van a hacer, y también quienes estamos muy alerta con el estado económico de Argentina, más allá de la inflación. Sí, hay una destrucción del tejido productivo en Argentina que es muy preocupante. Sobre lo mismo, Claudio, ¿fue un acierto o un desacierto lo de la motosierra? Yo distinguiría el viaje a Argentina de la foto con la motosierra, porque creo que son cosas distintas. No, todos los presidentes viajan a Argentina muy pronto, ¿no? Y además con Argentina hemos tenido una relación más tensa de lo acostumbrado. No han habido bilaterales como estábamos acostumbrados. Boric, Milei, y ese saludo fue complejo. Entonces yo creo que si además le agregamos, si además consideramos la cuestión migratoria y lo extensa que es la frontera, la necesidad de la situación económica o digamos de propiciar inversión, o sea, yo creo que hay varios factores que hacen que el viaje a Argentina sea sensato o al menos plausible. No, totalmente, lo hacen todos, ¿no? Sí. Respecto a la foto, claro, yo no creo que sea lo más deseable del mundo, pero también pondría en perspectiva que, ahora esto es un debate más largo, solo lo enuncio, no creo que sea exactamente lo mismo, siendo que Javier Milei no es santo de mi devoción particularmente, no creo que sea lo mismo la motosierra que simboliza el estilo de ese presidente y los reajustes, los recortes en particular, que la hoz y el martillo. Yo creo que el prontuario del Partido Comunista es más complejo que la motosierra. Sí, pero en realidad ahí nos meteríamos en un tema que quizás deberíamos hacer como dos programas más. Claro, aparte que ya no se habla de hoces y martillos. Sí, sí, esto no Oye, se habla. Lo que viene de aquí en adelante y en los próximos días, ya han fijado incluso fecha antes del 15 de enero, han dicho algunos de los cercanos al comando de Kast, es conformar un grupo de colaboradores, digamos, el famoso gabinete y algunos directores de servicios en puestos claves. ¿Es necesario para ese trabajo el que cuente con el respaldo de un conglomerado de partidos políticos? ¿O es Kast y sus más cercanos quienes van a convocar a individuos a trabajar en el gobierno? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que una coalición no se arma de un día para otro, es un proceso. La coalición, digamos, más importante que ha tenido este país en los últimos 40 años, que es la Concertación, fue fruto de un largo proceso y no veo que eso vaya a ocurrir en corto con José Antonio Kast. Una cosa es que integren su gabinete figuras, dirigentes políticos de los distintos partidos que lo apoyaron, pero otra cosa es una coalición. Sí, sin ir más lejos, esta mañana en esta conversación de día miércoles con Pablo Longueira en Radio ADN, él dijo que Chile Vamos nunca existió. Él dice que Chile Vamos nunca fue una coalición. Imagínense, o sea, Chile Vamos gobernó 2 veces. Que fue un nombre, digamos. Que fue un nombre. Porque es difícil. Una coalición. Bueno, el presidente Boric no tiene una sola hoy en día, de hecho. Es un proyecto de coalición, no es una coalición en este momento. Entonces yo veo difícil que Kast de aquí a mañana saque una coalición. Sobre todo que la derecha tiene enemistades internas bien fuertes. ¿Qué va a hacer?
¿O qué debiera ser? Parto diciendo que coincido con Pirina en este punto, estamos bastante de acuerdo. Ya, bien, estamos bien entonces. No, es que es Llegamos importante. muy conciliadores. Claro, de la mano del tono del día domingo, de los gestos republicanos. Es que es importante porque efectivamente las coaliciones no se construyen de un día para otro. Ahora, ¿qué debiera hacer? Yo creo que debiera hacer dos cosas. Más allá de que no se llame coalición, de esta dificultad que estamos constatando, debiera hacer dos cosas. La primera, me parece que debiera integrar de una manera visible, notoria, indiscutida y que haga sentir realmente parte a sus distintos miembros a todos aquellos partidos políticos que lo apoyaron en segunda vuelta, y eso que uno lo dice, después armar el puzzle es bien complejo. O sea, pero creo que allí hay un primer desafío. O sea, con o sin nombres de coalición, probablemente sin por lo que estábamos diciendo, que se integren todos y de un modo que, digámoslo así, tanto aquellos segmentos que están más a la derecha de republicanos como Jimena Rincón y compañía digan, este es nuestro gobierno para efectos de las prioridades fijadas bajo la narrativa de la emergencia. Yo creo que ese es un desafío. Y luego, para que eso resulte, un segundo desafío es que esa integración tiene que ser institucional. O sea, tiene que ser en acuerdo y diálogo permanente con estos partidos. No va a haber una coalición de largo plazo porque eso se construye a través del tiempo. ¿Pero un cuoteo? Más que cuoteo, yo diría que no se entere, voy a decir lo más obvio, después hay pasos intermedios, que no se enteren por la prensa los presidentes de los partidos políticos que lo apoyaron en segunda vuelta, quienes son los miembros que conforman su gabinete. Perfecto. Ahora, uno de los ejes que está preocupando especialmente, que genera mayor atención, es el Ministerio de Hacienda, ¿no? Que tiene relación también con este viaje a Argentina. Suena José Luis Daza, ¿no? Que hoy en día cumple un papel en el gobierno de Milei. ¿Qué opinan sobre esa apuesta? A ver, esto se viene discutiendo durante toda la candidatura de Kast, digamos, y lo pusieron en tensión economistas incluso de derecha, y la candidatura de Evelyn Matei, que es su idea de recortar 6.000 millones de dólares en primero 12 meses, después dijo 18 meses, es una política que tendría un impacto muy fuerte en el crecimiento económico del país. O sea, haría que el país crezca menos. Y si a eso le sumamos la rebaja de impuestos que quiere hacer a las empresas, ¿cierto? Eso va a implicar menor recaudación fiscal. Entonces, si pones menor recaudación fiscal, más recortes, eso va a tener un efecto en el aparato productivo del país. Si la figura de Daza significa eso, o sea, traerlo para implementar esa motosierra a la chilena, la verdad que es muy preocupante. O sea, más allá del nombre, lo preocupante es la política que se va a implementar y los efectos económicos que eso va a tener, sobre todo en el entramado productivo del país. Estoy pensando en pymes, estoy pensando en empresas medianas, que son las que más empleo dan. Las grandes empresas dan un porcentaje del empleo que es muy menor en comparación con las medianas y pequeñas empresas. Sí, solo precisar, para quienes nos ven incluso de manera diferida en nuestras plataformas, estamos conversando el día miércoles 17, a 3 días de los resultados de segunda vuelta, y con ya José Antonio Kast como presidente electo. Viajó este martes a Argentina y anoche, martes, Daza dijo en un medio argentino que le habían ofrecido un triministerio: Economía, Minería y Energía. Y por eso se especula que Quirós sería finalmente el hombre de Hacienda y que Kast estaría por fusionar algunos ministerios. Entre ellos, por ejemplo, el ofrecimiento que le habría hecho a Daza, que todavía no sabemos si va a aceptar finalmente o no. Así es que está a la vista. Y lo otro que quiero también poner como elemento de análisis sobre la mesa es lo que ha planteado hoy día el Banco Central, con una proyección de inflación ya controlada del 3%. O sea, el mandato del presidente Boric va a entregarle al próximo gobierno una inflación del 3% y un crecimiento que podría volver a aumentar. Sí, sobre este conjunto de temas que rodean los ministerios económicos, llamémoslo así, sí, yo diría 3 cosas. Lo primero es que me parece que la polémica entre los economistas de derecha y centro-derecha ya para la segunda vuelta bajó bastante los decibeles. De hecho, lo dijeron algunos públicamente. La diferencia era de intensidad, de plazos, y en eso no solo Quirós, también personas que hayan trabajado con Evelyn Matei lo dijeron aquí, el camino está bastante desfavorecido para los acuerdos, del punto de vista de la bajada. La ex candidata Matei puso el punto sobre el tema de cómo lo va a explicar, los 6.000, incluso el día de las elecciones, ¿no? El recorte de 6.000 millones. La expectativa ha sido bien insistente en eso, al margen de los reels, digamos, de otros temas que hace la candidata, sí, ¿no? La ex candidata. Claramente el diablo está en los detalles, pero quiero decir que
si se manejan bien los plazos, si es que las bajadas son precisas, no veo que sea inviable, considerando además que la propia Belín Matei proponía un ajuste de 8.000 millones, si no me falla la memoria, en los 4 años. Entonces, proponía menos que... No, yo creo que era más, pero en más plazo. Pero en fin, creo que eso es una arista. Otra segunda arista más política y que a mi entender fue más inquietante que la foto con la motosierra, siendo que, insisto, no soy fan de esa lógica, es que yo creo que la oferta DASA en estas primeras horas, o aparente oferta, tentativa de oferta, Lo en fin, que ha trascendido, no se ha manejado bien. Yo creo que en eso hay que tener un poco más de cuidado en las formas. Por si dijera que no, de partida. Por supuesto. ¿No? Y lo tercero, dicho eso, sin perjuicio de lo anterior, es que Daza, Quirós y en fin otros nombres que han aparecido en la prensa son economistas de primer nivel, tal como la mayoría de los economistas que integraron el equipo de Belín Matei. O sea, yo tiendo a pensar que más allá de esta duda sobre el manejo político, yo tiendo a pensar que un gobierno de un amplio espectro de la oposición actual no va a tener problemas con esos nombres, porque la verdad es que las alternativas son muchísimas. Y en lo político, Claudio Alvarado, ¿qué opina de Claudio Alvarado? Que ya aclarábamos, es solo un alcance de nombre. Solo alcance de nombre. Claudio Alvarado Andrade es él. A mí me pareció... Interior suena, ¿no? A mí me parece una de las mejores señales de estas primeras horas, porque justamente para que esto resulte bien de cara al gobierno del presidente electo, tiene que incorporar en lugares protagónicos importantes a personas con oficio, con experiencia, que han estado en la moneda. Y además Claudio Alvarado Andrade representa distintos mundos en una misma persona. Milita en un partido que es la UDI, pero al mismo tiempo es un rostro, y más que un rostro, una figura, alguien con experiencia relevante dentro del piñerismo en general. O sea, es mucho más que alguien de la UDI. Mucha experiencia en el Parlamento. Y adicionalmente trabajó con Gonzalo Blumel, que es en parte del peñinismo y en parte Bópoli. Blumel ha hablado públicamente muchas veces bien de Claudio Alvarado Andrade. O sea, yo creo que poner a alguien en ese lugar es un acierto, sin duda. Con mucho manejo en el Congreso, o sea... Y que además podría tener distintos cargos, digamos, porque se comenta Interior, decía Rocío, también se comenta Sexpress. Capaz que sea otro cargo, pero digo, es alguien que puede cumplir distintas funciones y que es el tipo de gente que me parece sensato incorporar. ¿Y Kaiser, a defensa? Hay que preguntarle al presidente electo. ¿Pero cómo lo ven ustedes? Se incorpora porque... ¿Cómo miraría el Frente Amplio que ella señala? Uno de los temas que dejamos pendientes en el programa de la semana pasada antes de la elección, ¿qué va a pasar con el Partido Libertario y con Johannes Kaiser en particular? Porque hay quienes sostienen que Kaiser podría transformarse en este periodo en lo que fue Kast de Piñera. O sea, una persona que está más al extremo, permanentemente crítico, respecto del gobierno que comienza el 11 de marzo. Yo creo que Kaiser está sacando todos los cálculos. ¿Qué es lo que le conviene más? Si tiene posibilidades de crecimiento mayor y de ser él, digamos, nuevamente un candidato presidencial viable y que pueda disputar la segunda vuelta del 2030, no le conviene, digamos, entrar al gobierno porque su rol y su crecimiento va a depender de su capacidad, ¿cierto?, de ser una oposición de derecha. Que fue la apuesta de Kast hace 4 años. Claro, pero Kast veía que los números le daban y que su capacidad de crecimiento era grande, digamos. Ya había logrado capturar, digamos, los votos de Chile Vamos, etcétera. Yo no sé si Kaiser puede sacar las mismas cuentas, digamos, de su potencial crecimiento y de que su figura vaya a convertirse en una carta presidencial viable en 4 años más. Yo ¿Y en creo una cartera como defensa de entrar? Sería una señal muy preocupante, por supuesto, que generaría ruido no solo en el Frente Amplio, sino en los sectores más sensatos de la sociedad, donde han visto un candidato presidencial que no se caracteriza por la sensatez. En 4 años de Maya Fernández a Kaiser. Curioso Chile, ¿no? Yo creo que sería una señal, digamos, muy preocupante. No sé en qué ganaría Kast, digamos. Bueno, ganaría con tener a un posible opositor y contendor muy agresivo dentro de su gobierno y, por lo tanto, no es poca ganancia. Comportado. Pero también tenemos que reconocer que es un mundo, sobre todo el mundo nacional libertario, poco disciplinado, poco estable, digamos. Entrar en un momento al gobierno no significa que no pueda salir dando un portazo al poco tiempo, digamos, a las primeras desavenencias o tensiones. La verdad que yo creo que esto va a depender bastante de los cálculos que haga Kaiser, de qué le conviene como su proyección política y de si él ve realmente que se puede convertir en una carta presidencial en 4 años más. Aquí hay distintas variables, distintas maneras de ver el asunto, que sin duda un desafío para el nuevo gobierno, cómo integra el Partido Nacional Libertario en este propósito de tener a todos los partidos que lo apoyaron en segunda vuelta. Entonces, por un lado está lo que dice Pierina
desde la perspectiva de los eventuales cálculos que podría sacar Johannes Kaiser, y efectivamente el cuadro es diferente a lo que ocurría antes, porque el electorado de derecha y centro-derecha, pero sobre todo de derecha, pensando en la figura de quién es Kaiser, probablemente no miraría con muy buenos ojos que de manera tan temprana se erosione o se dificulte la unidad de las derechas. Y en este caso sería de las derechas, porque es alguien que está a la derecha de Kast. Entonces yo creo que ahí efectivamente está, desde la perspectiva de los cálculos, una dificultad de Kaiser. Luego, del punto de vista del gobierno, de lo que intenta articular el presidente electo, por supuesto que es una apuesta. Y ambas son riesgosas. Tener afuera a Johannes Kaiser es muy complejo. Incorporarlo también tiene sus desafíos propios. Pero también en la misma lógica de las apuestas de resultado incierto, uno podría apostar, valga la redundancia, a que un cargo como defensa, en la medida que también implica responsabilidades de Estado, contiene o encausa a Kaiser no solo desde el punto de vista electoral futuro eventual, sino de las funciones que cumple. Y luego sí agregaría en cualquier caso que, claro, si es que un militante del Partido Comunista puede estar en la Subsecretaría de Defensa, no veo por qué alguien del Nacional Libertario no podría estar ahí. Ahora, dicho esto, ¿a quién ven ustedes? Si es que les pidiera uno o dos nombres, ¿quién podría ser el principal opositor, el líder de la oposición a Kast? Bueno, ¿tiene que estar en la izquierda o no? No, por supuesto que va a estar... ¿O en Parisi? No, no creo que él sea el principal opositor. Yo creo que Parisi va a tener un rol más activo esta vez, en estos 4 años, porque está, digamos, haciendo su carrera para el 2030 con el resultado que obtuvo. Yo creo que Parisi va a jugar un rol de apoyar lo que él vea que va en la línea. De lo que es hoy en día el oficialismo y desde el 11 de marzo la oposición, la nueva oposición. ¿Qué está ocurriendo ahí esta semana? Sí, pero perdón, o sea, solo para cerrar, ¿quién sería, digamos, a juicio de ustedes, él o la principal líder opositora a Kast? Si hubiera que poner 2 nombres, yo creo que Janet Jara va a ser una figura importante y probablemente el expresidente Gabriel Boric. Puedo decir 2 cosas sobre Parisi. Voy a volver, pero es que no lo puedo dejar de decir. Por lo que decía Pellina, yo creo que Parisi tiene varios problemas. Primero, más del 50% de sus votantes, según lo que se ha conocido estos días, votó por Kast. Eso le dificulta ser un gran opositor de entrada. Segundo, él ha cultivado el voto y la lógica antipolítica. Eso le impide tener un rol político en el sentido tradicional, al menos lo dificulta. Y después su propia bancada. Ordenar esa bancada en que tenía diputados haciendo campaña por Kast de modo más entusiasta que los republicanos, digamos, hasta Pamela Giles, yo creo que también tiene desafíos importantes para cumplir ese rol que ustedes preguntaban. Y dicho eso, probablemente el presidente Boric quiere jugar un rol, si no nos explica el comportamiento que tuvo en la campaña. Yo creo que él quiere jugar un rol de oposición. Uno supone que de un punto de vista con sentido de Estado, va a ser al mismo tiempo expresidente, no lo puede hacer de cualquier manera, pero intuyo que un rol quiere jugar. Y luego están los nombres que hoy día están posicionados. Tomás Bodanovich, Janet Jara, pero que tienen un problema. Y es que la oposición a un gobierno, la fiscalización fuerte, típicamente se realiza desde el Parlamento y ni Jara ni Bodanovich son parlamentarios. ¿Cómo se está reconfigurando entonces el mundo del actual oficialismo después de esta derrota que es la más importante derrota de la izquierda en los últimos 35 años? A ver, yo creo que inmediatamente vienen los balances y ahí yo identifico 2 energías, digamos. Una que no conduce a ninguna parte, que es los cuchillazos, ¿cierto? Y los señalamientos. Bueno, por las redes sociales hemos visto combos iban, combos venían, ¿cierto? Pero eso no es conducente a nada. Los autoflagelantes. Más que autoflagelantes, los inculpadores, los que buscan un culpable. Esto es culpa de nombres y apellidos. ¿Te parece justo? ¿Te parece adecuado lo de responsabilizar al gobierno de Gabriel Boric? Un gobierno siempre tiene una responsabilidad importante cuando no entrega, ¿cierto?, la banda presidencial a alguien de su mismo color, de su mismo sector. Por supuesto que sí. Ahora, eso depende de cómo se haga, digamos, ese análisis y esa crítica, pero es innegable. Todo gobierno tiene que hacer un análisis autocrítico cuando no logra la continuidad, sin lugar a dudas. Pero yo creo que hay un debate de fondo en la centroizquierda y en la izquierda que tiene que ver con los... Sí, ya empezó, digamos, andan circulando documentos, hay comités centrales y entrevistas. Se viene un largo periodo, digamos, de reflexión, de análisis, que tiene que ser paralelo al rol como oposición. Esto hay que mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Pero yo creo que la pregunta más de fondo es ¿por qué los sectores populares
populares y las clases medias emergentes no votan por la izquierda, cuando debiera ser lógico. Hace mucho tiempo que eso ya no ocurre. Yo insisto que la abstención electoral era el síntoma de alerta más fuerte para la izquierda y para la derecha, pero sobre todo para las izquierdas y la centroizquierda que quieren representar las mayorías del país, que siempre son populares y de clases medias. Si aquí no hay una mayoría, digamos, de súper ricos, aquí las mayorías son clases medias, emergentes y clases populares. Y yo creo que ahí hay una tremenda tarea de crítica, autocrítica, de revisión de qué es y cómo es la sociedad chilena y cómo un proyecto político se renueva. Un proyecto político que busca democracia social, igualdad social, desarrollo, democracia política. ¿Cómo se renueva para hacer sentido? No sacas nada con ser una izquierda de boutique, una izquierda de macetero. Hay que buscar ser un proyecto de mayoría. Yo creo que ahí hay un desafío grande. Y lo otro, más inmediato, creo que tuvimos una gran oportunidad con el proceso constituyente y todo lo que abrió el estallido social. Y me parece que esto también es consecuencia de que no logramos una cosa que es bien difícil y que siempre ocurre un poco cuando un proceso fuerte de conmoción social abre posibilidades de cambio. Y esos cambios no logran concretarse con estabilidad. Vienen inmediatamente después momentos de reacción. Eso es, digamos, una máxima histórica. Yo creo que eso nos pasó. No logramos estabilizar los anhelos de cambio de la sociedad chilena en un proceso estable, institucional, y me parece que este resultado también es coletazo de esa incapacidad que tuvimos y que eso también tiene que ser materia de una fuerte autocrítica y revisión. Estamos cerrando, Claudio, para tu última reflexión también respecto de la oposición. ¿Qué debiera ocurrir? Evidentemente debiera desarrollar una autocrítica importante por los medios que sean más eficaces, más fructíferos, no solo por las discusiones de prensa, que también forman parte, por supuesto, de la esfera pública, ¿no? Para el 17 de enero. Y lo que yo esperaría de la izquierda es que, de las izquierdas, es que sean capaces de mirarse en el espejo con total autocrítica. Yo creo que tienen que responder algunas preguntas por el bien de su propio sector, por el bien del país. ¿Cuál es? La actitud respecto al 18 de octubre. Cuando se dice que, yo he escuchado alguna entrevista estos días, no de Pierina, de otros actores, más de políticos de primera línea, que la presión de Frente Amplio, por ejemplo, que nunca jamás se valió la violencia, está lleno de tweets, de entrevistas, de algunos, no de todos. Hay que mirarse al espejo. La destitución o intento de destitución del presidente Sebastián Piñera, secretario del Frente Amplio, defendiéndolo después de toda la supuesta reflexión que se hizo al respecto. ¿Qué pasó con eso? Y el diagnóstico, para resumir en virtud del tiempo, el diagnóstico de cómo se leyó el estallido. A propósito de lo que Pierina llama una oportunidad perdida para la izquierda, yo creo que el estallido fue más que eso, pero quedando en ese ángulo, yo coincido que la izquierda leyó mal lo que ocurrió en el estallido, porque ahí se manifestaron, además de los episodios de violencia, saqueo, en fin, anhelos de cambio social, pero de un modo muy distinto a lo que creían las facciones dominantes de la izquierda. Acabar con el modelo neoliberal. Y el modo en que se desarrolló la convención lo confirmó. Yo creo que ahí hay varias preguntas para las izquierdas que no tienen por qué llevar a que tengan exactamente las mismas conclusiones que tiene alguien como yo o las derechas, pero sí probablemente algo distinto a lo que ha dominado ese sector. Muy bien, Claudio Alvarado, Pirina Ferretti, quiero agradecerles doblemente el que nos hayan acompañado hoy y también la semana pasada, antes y después de la elección, en De Esto se habla, del País y Radio ADN. Le agradecemos mucho Muchas gracias a ustedes. visita. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden una vez más, pueden comentar, pueden compartir, pueden seguir viralizando este espacio de conversación de Prisa Media, de Radio ADN y de Diario El País Chile. Esto fue De Esto se habla, una producción de Prisa Media.